aquí estamos de nuevo en el archivo. Hoy volvemos a retomar el hilo de nuestras entregas con el mismo lugar donde empezamos, en el archivo municipal, gracias a Diego Vidal, que nos ofrece gentilmente, no podía ser de otra manera, ¿verdad?, este espacio que es tan nuestro, que tiene tanto que ver con la historia de Chiclana. Bienvenido, gracias, José Luis Aragón, cronista oficial de Chiclana, una vez más, y ya vamos cogiendo vuelo, como aquel que dice. Así, poco a poco, vamos reconstruyendo un poquito, ¿no?, parte de nuestra historia. Con estas pinceladas de la historia de Chiclana. Encuentro con nuestra historia, ese es el nombre de nuestros encuentros, y hoy tratamos un tema muy concreto y especial y que seguro que muchos que nos están escuchando ahora y viendo, pues desconocen quizás. Hablamos de una persona, de un hombre que se llamaba Pascual Madós. ¿Quién fue? ¿Por qué abrimos este espacio hoy aquí a Pascual Madós? José Luis, cuéntanos. Bueno, Pascual Madós tiene que ver con nuestra historia, pero sobre todo también con la historia de España. Fue un político importante del Partido Progresista. Llegó incluso a ser presidente del Consejo de Ministros, lo que hoy es presidente del Gobierno, durante la Revolución de 1868. Pero anteriormente, además de ser político, pues claro, era un señor investigado sobre todo en cuanto a historia y a la estadística. Como los vaivenes de la política española del siglo XIX eran muy convulsos, pues a veces los progresistas tenían que salir de España al exilio, otras veces los conservadores, lo normal, ya digo, en aquella época. Y Pascual Madós, cuando salía fuera, normalmente solía ir a Londres, le interesó por el estudio estadístico y decía que una nación moderna, que se considerase como tal, tenía que tener estudios estadísticos, y fue uno de los impulsores, ¿no?, por eso Pascual Madós realiza un importante libro que se llama Diccionario Geográfico Estadístico Histórico. Vaya con el nombre, ¿no? Un poquillo largo. Todo tiene que ver, es geográfico porque ahora veremos que habla de geografía, estadístico porque toca la estadística fundamentalmente, e histórico nos habla de la historia, y es de toda España. Nosotros hemos traído aquí el tomo de Cádiz, en el cual se ha incluido Chiclana, como se puede suponer. ¿Y qué nos cuenta de Chiclana, así resumiendo un poco, José Luis? Bueno, pues de Chiclana comienza la situación en donde se encuentra la provincia de Cádiz, al sur la provincia de Cádiz, la situación, los límites con las ciudades y pueblos que están colindando con ella, el clima, las tierras, y ya a partir de ahí comienza con lo que es la industria, todo lo relacionado con la vida social, el número de habitantes que tenía Chiclana y su riqueza industrial y agrícola, como digo. Y ya también en la parte final nos habla de la historia. Lo de Pascual Madós es una cosa muy curiosa porque, aunque el diccionario pone elaborado entre 1845 y 1850, él tardó mucho tiempo en elaborar por este gran diccionario. Estamos hablando eran todas las provincias de la España de aquel momento. Bueno, José Luis, estamos ante una gran obra, una obra muy profunda, muy intensa, con mucho contenido. Nos imaginamos que Pascual Madós tuvo que hacerse con unas fuentes no solo fidedignas, sino que también amplias, ¿no? Muchos colaboradores, imaginamos que tuvo, ¿no? Efectivamente. Sin sus colaboradores o informantes, como decimos los antropólogos, no hubiese sido posible hacer esto. Tuvo más de 1000 informantes y 200 y pico de corresponsales. Corresponsales eran aquellas personas que le mandaban una serie de preguntas, su equipo, y le mandaban una serie de preguntas y ellos iban contestando y preguntaban en el pueblo. Entonces, claro, al tener tantos informantes, tardó mucho tiempo, ¿no? Tardó bastante tiempo en prepararlo. Como bien digo, entre 1945 y 50 fue cuando se recopila todo y empieza a desarrollarse, ¿no?, a contextuarse el tema. El tema de Chiclana, curiosamente, de todos los pueblos de la provincia de Cádiz, el de Chiclana aparece una nota que la voy a leer porque es para conocer si esos
fueron documentos o esos datos que dio eran ciertos, eran menos ciertos, o de qué forma o qué fuente provenía. Y dice: cuando en casi todos los artículos del diccionario deberíamos manifestar nuestro conocimiento y reconocimiento a las personas ilustradas que tanto interés han mostrado para una mayor perfección de esta obra, tratándose de Chiclana de la Frontera, en 6 años hemos estado procurando por todos los medios imaginables adquirir la noticia para su descripción. No hemos podido encontrar una persona que nos la facilite desde aquella villa. En Madrid hemos tenido que consultar a sujetos que la conocen muy a fondo y con sus noticias, y las muy importantes relativas a los baños, debida a su digno director, don Antonio Uceda Pinel, hemos formado los 2 artículos de Chiclana de la Frontera que publicamos. Bien, ¿qué quiere decir ello? Que parece ser que nadie de Chiclana le mandó ficha, ni le mandó datos, ni preguntó. Es una cosa muy extraña, es muy extraña, y mucho más cuando encontramos en las actas capitulares del día 11 de agosto de 1845, en que en el último punto del Cabildo dice: en esta sesión se vio una manifestación del señor don Pascual Madoz, redactor del Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico, de su fecha de 14 de julio último, y se acordó que se manifieste a dicho señor por el señor alcalde que esta corporación está pronta para dar cuantas noticias se puedan ofrecer y que queda facultado el actual secretario para facilitarlas y entenderse directamente con dicho señor. Estamos hablando que es el que va a dar las noticias de Chiclana, es el secretario del ayuntamiento, quien mayor conocimiento podía tener de Chiclana. Parece ser que no fue así por la nota que aparece. Y efectivamente encontramos que hay errores. Errores no solamente en cálculos estadísticos, sino también incluso en palabras. Al llegar a hablar del puerto de Bartibás, dice Batibás como decimos nosotros los chiclaneros, pero es Bartibás, ¿verdad? O cuando da un dato que dice que en el hospicio de la Casa de Rizo había un teatro en el cual cabían 1000 personas, es imposible, no podían caber 1000 personas en ese teatro. Y como esos son otros datos que va dando, que nosotros los que investigamos con fuentes paralelas, vamos demostrando que no coincide, que no coincide. Otra, en cambio, perfectamente coincide. Por ejemplo, nos habla dónde estaba el ayuntamiento, que estaba en la calle San Telmo, dice en el antiguo convento de los agustinos, y donde junto está la cárcel, todo eso perfectamente. Habla de las bodegas de Chiclana, entre 25 y 30 bodegas había, y que tenía una gran cantidad de buen vino, todo eso lo vamos muy bien, pero hay otros, ya digo, otros datos que nos quedan un poquito en duda y hay que contrastarlo con otros documentos. No son concluyentes, muy bien. Tenemos entendido que la obra, hemos consultado, tuvo su tiempo, claro, una obra de esta envergadura no se hace en un año, ni en 2, ni en 3, sino hasta casi 16 años, nada más y nada menos, ¿no? Pues posiblemente porque primero hay que ver las condiciones, ¿no?, de la época y también la cantidad de datos de todas las provincias de España. Claro, tardó entre 45 y 50 en redactarlo, pero en la recopilación de datos, pues tardó muchísimo. Y eso es buena señal en ese aspecto, ¿no?, en el sentido que se ha recopilado bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es una obra referente en cuanto a historia, sino es más bien descriptiva, ambientalista determinante, podemos decir, pero que no es concluyente, ¿no? Necesitaríamos otro tipo de datos, pero es la primera vez que se hace en España un diccionario de esta categoría y claro, pues ha marcado para todos los investigadores y pues, un punto de referencia. Y sobre todo con los recursos de aquella época. Y para los historiadores, sin duda alguna, una joya, ¿no? Claro, si lo comparamos con otros, varía, cambia con el tiempo, porque también nos podríamos ir al Marqués de la Ensenada y es de otra forma, porque está recopilado también diferente. Quizás sea más exacto el Marqués de la Ensenada que Madox. Pero bueno, está bien, este es un recurso muy importante.
Pues hablamos de Pascual Madoz, esta obra, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar, en donde hace referencia, dedica unas páginas, unos textos a Chiclana de la Frontera, en aquella época. Decía yo el tema de, bueno, es un referente, hemos hablado, efectivamente. Nuestros oyentes y que nos están viendo en este vídeo, pues quizás estén interesados. No son amantes de la historia en profundidad, no son historiadores, pero son ciudadanos con cierta curiosidad por conocer, ¿no?, estos datos. ¿Se puede consultar esta obra? ¿Se puede tener acceso de alguna manera para cualquier ciudadano, José Luis? Sí, se puede consultar aquí en el archivo municipal. Precisamente tenemos aquí nuestro diccionario, es muy parecido a este facsímil. Pascual Madoz, provincia de Cádiz, se puede consultar perfectamente y cotejar o sacar datos, lo que se requiere. Hablamos de una descripción de Chiclana, ¿vale?, de 1845 al 50. Y bueno, también tenemos conocimiento de que en Internet, ¿no? Hoy Internet es una gran herramienta y sabemos que incluso aquí en el archivo municipal se está digitalizando ciertos documentos, ¿no? Sí, ya se lleva meses digitalizando y se va a digitalizar muchísimos documentos, sobre todo aquellos que están un poco deteriorados. Entonces, con la mano humana, podemos decir, pues se pueden deteriorar un poco más. Entonces, se están digitalizando y eso también va a ser muy importante para todo aquel que se quiera acercar aquí por el archivo, investigar alguna cosa de algún antepasado suyo o de algún suceso o algo que esté interesado en esa historia. Pues muchas gracias, José Luis, por estas pinceladas. Hoy el protagonista ha sido Pascual Madoz y esta obra a tener muy en cuenta en cuanto a lo que atañe al tema de que habla de Chiclana. Y eso es ya importante. Gracias y a seguir trabajando con ese blog tuyo que sabemos que traes efemérides cada semana y la página oficial como cronista oficial. Todos los sábados ponemos una efeméride de Chiclana, así hasta darle la vuelta al cabo de unos años, cuando empezamos con la primera, hace ya más de un año. Bueno, y yo lanzo a nuestros oyentes pues que si tienen alguna pregunta sobre algún personaje de los que quieren que hablemos en especial, que sea una de estas pinceladas, que también sean ellos protagonistas, sí. Que también sean nuestros oyentes partícipes, ¿no? Y nos pueden hacer la consulta, ¿verdad, José Luis? Así es, cualquier personaje histórico de Chiclana, pues si estamos a nuestro alcance enseguida, le daremos noticias de él y de su obra. Gracias y buen trabajo. Gracias también a vosotros.